Tenemos unos cuantos versículos para tratar en esta tarde. Amado la justicia y aborrecido la maldad. Podemos titular esta predicación o este sermón: amando la justicia y aborreciendo la maldad. Para lo que le gusta escribir, como nuestra hermana que le gusta escribir. Eso es bueno porque cuando tiene un chance va y busca las notas y repasa, ¿ven? Lo que se ha hablado. Amando la justicia y aborreciendo la maldad. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos cruciales, difíciles, ¿verdad? Estamos en la recta final. Cada día suceden nuevos acontecimientos en el mundo. Si usted ve los noticieros en cualquier idioma que usted lo vea, no es nada halagüeño, no es nada confortable, porque sinceramente yo ando buscando alguna noticia que sea fresca, como good news, como el evangelio, como gospel, o algo que se le ofrezca esperanza al hombre. Pero no, la noticia es: hubo un carro que se volcó y hubo 20 muertos, hubo 100 muertos, el COVID-19 mató en esta semana a 3,000, tantas personas se quedaron sin hogares, tantas personas se quedaron sin trabajo. Y cada día las noticias que estamos viendo nosotros son noticias más desesperantes, más difíciles, más desconcertantes, y que no traen ningún tipo de aliento espiritual a la humanidad. Este es un versículo mesiánico acerca de Jesús, acerca del Mesías, cómo él aborreció en realidad todas las cosas malas, y cómo Dios lo exaltó y dice: con óleo de alegría más que a tus compañeros. Porque usted dirá: bueno, era el Hijo de Dios. Déjenme decirle algo. Jesús se enfrentó en esta tierra. Sí, él tenía las dos naturalezas, era divino y humano. Pero cada vez que tenía que enfrentarse a una prueba, a un test, a una tentación, él no le era permitido usar la parte divina. ¿Sabe por qué? Porque entonces sería fácil, ¿verdad? Sería bien fácil. Él no usó nunca la parte divina, ya no sea para caminar por encima del agua, para hacer milagros, etcétera, para que las personas se volvieran a Dios. Pero cuando él entró en diferentes tipos de pruebas, lo hizo como usted y como yo, porque la Biblia me dice que él fue tentado ¿en qué? En todo. ¿Y qué es lo que es tentado en todo? Bueno, él sintió deseos de caerle a golpe a aquella humanidad. Se enardeció en un momento y hasta se hizo un látigo de sogas y de cuerdas, y dice que allí en el templo volcó las mesas porque su espíritu se enardecía. Como veía que las personas en el templo, en la casa de Dios, en la obra de Dios, con las cosas sagradas, estaban haciendo negocios. Le salió la parte humana ahí, ¿verdad? La parte humana. Y hay veces que nosotros, a usted le ha pasado y a mí me ha pasado, y nos va a seguir pasando mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, que usted le predica a una persona, usted le habla del evangelio, le dice a las personas las bendiciones que hay en Jesús, la gran oportunidad que tenemos de ser llamados hijos de Dios, y las personas no quieren entender y siguen en sus pecados y siguen en sus maldades. Miren, en el libro de los Hechos capítulo número 17, disculpen, Hechos 17 y versículo número 16. Vamos a ver lo que dice aquí en Hechos 17, 16. Dice de esta forma: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad que entregada ¿a qué cosa? A la idolatría. Entonces, otro más que se enojó viendo que las personas habían rechazado la palabra del Señor. Como las personas preferían comprar una imagen, un muñeco, una estatua, una estampa, un resguardo, una cadenita, un souvenir de cualquier tipo de religión, pensando que eso en realidad le iba a resolver el problema. Pero Pablo dice que mientras esperaba a sus compañeros, su espíritu se enardecía. Número uno, ¿por qué? Porque estas personas tenían una ignorancia espiritual grande. Eran tan ignorantes que pensaron que
que una estampita o una cadena o un rosario o algo que hizo un hombre los iba a salvar, los iba a cuidar, los iba a guardar, los iba a bendecir. Y por eso que él dice que discutía con ellos en la sinagoga, dice el versículo número 17, acerca de estas cosas. Eso fue en Atenas, en Grecia. Hoy en día no estamos muy lejos. Hoy en día muchos de los cristianos en las iglesias o en diferentes congregaciones y denominaciones hay pasividad. Qué cosa tan terrible. Qué maravilloso es predicar el evangelio. Y fueron los que me predicaron a mí. Gente que eran ignorantes completamente de la palabra, pero Dios usó a esas personas para que un día yo fuera y me congregara y doblara mis rodillas delante de Dios. Por eso Jesús cuando iba entrando a Jerusalén le dijeron de esta forma: calla a tus discípulos. Porque los discípulos iban tirando ramas, iban tirando mantos, iban clamando en voz alta: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey. Y los mandaban a callar. ¿Y qué ellos hacían? Clamaban más alto. Pero las personas le molestaban. Yo estoy seguro que no eran las personas, los demonios. Le molestaban que estuvieran bendiciendo, que estuvieran alabando, que estuvieran glorificando, que estuvieran haciendo reverencia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que le dijeran: Hosana. Y eso le caía mal a la generación aquella. Jesús le dijo: si yo le digo a estas personas que se callen, ¿qué iba a pasar? Entonces las piedras hablarían. Wow, es algo tremendo, ¿verdad? Oye, dile a tus discípulos que se callen. Dile que estén quietos. Dile que dejen esto para otro momento. Entonces, al mismo ciego Bartimeo había oído hablar que había un nazareno que sanaba, que levantaba a los paralíticos, que iba una viuda en su cortejo fúnebre con su hijo, el único hijo que tenía, la única esperanza. Había perdido al esposo, ahora perdía al hijo. Y como cuando Jesús se le acercó, le levantó al hijo y se lo entregó vivo a la mamá. Todo eso lo había oído Bartimeo. Todas esas historias se habían corrido allí en Judea. Y alrededor de todas las ciudades vecinas, Bartimeo oía como cuando llegó a casa de aquella muchacha, ella le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Todo él lo había oído. Y estoy seguro que en muchas ocasiones quería que alguien lo llevara delante del nazareno, para que el nazareno orara por él, hiciera un milagro, porque él oraba por los paralíticos, por los ciegos, por los que tenían diferentes tipos de enfermedades, y dice que eran sanados en el momento, no mañana, no pasado, no de aquí a una hora, en el momento. Hasta la lepra era sanada en ese tiempo. Pero ¿qué sucedió? Tiempo y espacio. Coincidió que un día Jesús de Nazareno iba pasando por allí. Y él oyó, porque él no podía oír, y oyó una algarabía, oyó gente clamando, gente gritando. ¿Y qué será la gritería esa? ¡Hey! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y para dónde van? Que oigo los ruidos, como él no podía ver, oigo el ruido de los zapatos, de las botas, oigo el ruido de las sandalias, oigo personas a caballos, en burro, y clamando y diciendo: Hosana, ¿qué es lo que está pasando? Y una de las personas que me dice: mira, ciego, va pasando Jesús Nazaret, Jesús de Nazareno, va pasando por este lugar. Y él dijo: ¡oh! Ahora es mi tiempo. Y él clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunas de las personas que iban pasando dicen: cállate. Lo mandaron a callar. El diablo va a mandar a callar a los siervos de Dios cuando nosotros vamos a tratar de señalar lo mal hecho, lo que no está bien hecho. Cuando tratemos de predicar, de vivir una vida como la Biblia nos manda, van a mandar a callar. Pero a él no le importó. Él sabía que ese hombre podía resolver su problema, devolverle la vista, devolverle la felicidad, y no solamente eso, sino ser salvo. Y él clamaba más alto todavía. Entre las personas le decían: cállate. Él le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya Jesús iba lejos,
Y mire que a lo mejor tuvo que gritar bien alto en medio de una multitud y Jesús se paró. ¿Qué es lo que tú quieres? Dice, que recobre la vista para verte a ti. Quizá otra persona hubiera pedido otras cosas. Si ahora Jesús se le apareciera delante de usted, ¿qué usted le pediría? Quizá en el momento uno no sabe ni qué decir, ¿verdad? Bueno, yo tengo un dolor en una pierna, el otro lo mío en la columna, el otro tengo un hueso roto, el otro está la enfermedad, la presión, el corazón, esto, lo otro. Es que tengo una lista, pero si Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Mejor sería, Señor, que yo recobre mi vista espiritual para verte a ti. Y lo más importante, Él le dijo, yo quiero recobrar la vista, ¿para qué? Para verte a ti. Él no dijo, yo quiero recobrar la vista para irme para South Beach, a Miami, o irme a Cancún, o irme a Punta Cana, allá a la playa para mirar a la gente. O irme de vacaciones en un crucero para mirar el mar, para ver las estrellas. Él dijo, yo quiero recuperar la vista para verte a ti. Y Jesús le tocó y le dijo, recobre la vista, hágase como tú quieres. Entonces nos van a mandar a callar cuando nosotros estemos señalando los mal hechos. Cállate, no digas eso, que hay una ley ahora que puso el nuevo presidente, que el que hable mal de estas personas va para adentro. Algunos me han dicho, vas para el talego, vas para el tanque, vas para la cárcel. Digo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces como pueblo de Dios? Vamos a poner una balanza. ¿Queremos vivir como gatos siameses arriba de un sofá, engordando? ¿O hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos manda? Juan el Bautista sabía que le iba a costar la vida. ¿Sabe qué es lo que es eso? Que ahora yo me ponga frente a la Casa Blanca allí y empieza a denunciar al presidente, tienes que arrepentirte o tienes que hacer esto o lo otro. Bueno, supuestamente aquí hay free speech, libertad de expresión. Supuestamente hay. Pues en aquel tiempo Juan el Bautista estaba señalando el pecado del rey Herodes. Y él clamaba y decía, Herodes, no te es lícito hacer lo que estás haciendo. Estás en pecado, estás en fornicación, estás en adulterio, en depravación. Lo que tú estás haciendo es algo terrible. Herodes no había hecho nada para matarlo o capturarlo. O bueno, lo mandó a capturar, pero no había hecho nada porque tenía miedo. Que sabía que en realidad era un hombre de Dios. Entonces, hay veces que van a usar diferentes formas para silenciar al pueblo de Dios. Hay veces que el diablo va a usar métodos y los va cambiando constantemente con las personas. Por eso la Biblia me dice, ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. Hay muchas formas de darle lugar al diablo. ¿Para qué vamos a enumerar? Pero hay formas de darle lugar al diablo. ¿Qué me recuerdo a mí? Micaías, que hace poco estuvimos hablando acerca de Micaías cuando profetizó la derrota de Acab. Todos los profetas del reino del norte, todos los profetas del reino del sur, o sea, de Judá y de Israel, cuando saben que se dividió el reino, profetizaban a favor de Acab. Y solamente uno dijo lo verdadero. Él dijo, tú no vas a regresar vivo. Tú vas a morir, Dios te ha entregado en manos de los enemigos, está bueno ya. Lo único que puede cambiar el juicio de Dios es que tú te arrepientas y tú busques su presencia y te humilles delante de Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que arrepiéntete Acab. Y le dijo a Acab, póngalo ahí en la celda hasta que yo regrese, ¿cómo? Sano y salvo. Y él siguió hablando, no le pudieron tapar la boca, aún se lo iban preso. Y le dijo, oye, si tú regresas sano y salvo, Dios no ha hablado por mí. Y con todo y eso, hasta el rey se asustó. Bueno, y si este loco está diciendo la verdad, voy a disfrazarme de soldado. Se quitó su ropa real y se disfrazó de soldado, pero a Dios nadie lo engaña. Usted puede disfrazarse de, ¿sabe de quién? De Santa Claus, o usted puede disfrazar de quien quiera usted. Puede disfrazarse, Dios sabe, porque Él no se le escapa nada. Y Él se disfrazó de un soldado. Y dice que cuando arreciaba la batalla, los enemigos sí salieron corriendo. Y un soldado se viró para atrás y tiró una flecha a la aventura, del cual se le encajó en el pecho a Acab y murió. Más tarde murió. Entonces, nosotros tenemos que señalar. Hay veces que Dios nos va a librar.
como libró a los jóvenes hebreos del horno de fuego, como libró a Daniel de la boca de los leones. Pero hay veces que Dios no, bueno, se terminó tu tiempo aquí en la tierra, pero si no se nos ha terminado el tiempo, Dios va a hacer que la presencia de Él, la unción de Él, sus ángeles, se va a cumplir ese versículo en el Salmo 91 donde dice: mandará sus ángeles para que te lleven en su mano y tu pie no tropiece con piedra alguna. A Napoleón Bonaparte, uno de los conquistadores más grandes del mundo, dicen que era el estratega más grande, ni Hitler, ni ninguno. Napoleón Bonaparte le preguntaron en una ocasión que a qué le tenía miedo, y él dijo: yo tengo miedo a un cristiano de rodillas orando. Era lo único que le tenía miedo. Oigan eso, porque sabe que cuando un hijo de Dios se tira a clamar y clama a papá y clama al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mueve hasta los ejércitos celestiales por ese hijo de Dios. Lo mueve. Y dice que Pablo se enardeció. Enardecerse quiere decir que se excitó. Su espíritu dice que como que se hizo en fuego. Pero ¿qué es esto que está pasando aquí? Aquellas personas se les predicaba el evangelio, no querían saber del evangelio, nada. Eso todavía es tiempo. Eso para, hay muchos que dicen, eso es para los viejos. Yo estoy muy joven todavía, es lo que dicen las personas. Eso cuando yo sea viejo, a lo mejor sí voy a la iglesia. Dios va a estar esperando seguro sentado en su trono, ahí que tú seas viejo para entonces ir allí. Ahí el hermano lo puso, en el Salmo 91, 11 aparece eso. Pues Él a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en algunos caminos, en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya, santo el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo número, vamos a ver lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo número 2, versículo 6. Dice de esta forma Apocalipsis 2:6: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Ese es el mensaje a Éfeso, una de las 7 iglesias del Nuevo Testamento. El Señor está recriminando a estas personas y le está diciendo que se vuelvan a su primer amor, y principalmente al líder de allí, que hagan mejores obras postreras que antes, que vuelvan a la oración, que vuelvan a la búsqueda, que vuelvan a la intercesión, que vuelvan a la palabra. Y ahora le dice: por tienes algo bueno, algo bueno, que aborrece los hechos de los nicolaitas. Los nicolaitas era una secta que se había metido dentro de la iglesia. Se piensa que el líder se llama Nicolaos, por eso se le llama Nicolaita, que decían que no iban a resucitar los muertos, que Cristo ya había venido, que ya había ocurrido. Entonces estaban trastornando completamente la mente de los siervos de Dios, que no importa, que Dios nos dio a nosotros el libre albedrío, que Dios era amor, que la salvación no se pierde. Y tenían unas doctrinas tan erráticas que esta iglesia, o el pastor de la iglesia, se dio la tarea de investigar y criticar esto. Ahora, yo le digo algo a usted, es un poco difícil. Yo dije una vez que yo vi en las redes sociales 2 mujeres que eran de una iglesia que se casaron. Oigan eso, una aberración. Primero, una aberración. Pero cómo hubo personas que dicen que son cristianos y apoyaron con la manito para arriba. Y le dieron un corazón también. Y pusieron comentarios. Hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice: no participes en pecado ajeno. El viernes hablamos aquí en la vigilia que participar en pecado ajeno, aunque tú no lo hagas, bueno, yo no me meto con estas personas, pero tampoco las señalo. Pero son mis amigos, son mis hermanos, son mis parientes, son mis vecinos. Juan el Bautista le costó cortarle la cabeza. Y siguió anunciando, y la gente decía, oye, un predicador no hace mucho decía: Juan el Bautista le cortaron la cabeza por meterse en lo que no le importaba. No, hermano mío, no, hermano mío. No digan eso. Juan el Bautista no se metió en lo que no importaba, sino que Juan el Bautista, siendo profeta de Dios y hijo de Dios y un escogido de Dios, que era el Elías de que vendría en el Nuevo Testamento, señaló el pecado. ¿Me recuerdan? Lo señaló. Nosotros tenemos que señalar, claro, con amor. Hay que señalar con amor.
No como en el Antiguo Testamento, pero ahora hay que enseñar la palabra del Señor, enseñar la verdad. Mira, tú estás en un error. Mira, lo que tú estás haciendo está mal. Eso Dios no lo aprueba. La palabra de Dios dice, déjame orar por ti para que Dios te quite ese velo que hay en ti. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 17, 1:9 de nuevo. Hebreos 1:9. Aquí se me fue, yo creo. Ok. Bendito el nombre del Señor, aquí está. Hermano, ahí está. Dice Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dice aquí que no basta que los hijos de Dios amen la justicia y deban además odiar el mal. Eso dice que eso no es suficiente. Como decir, yo aborrezco eso, ¿verdad? Y que ame la justicia. Oye lo que dice más adelante aquí en el comentario. Eso es evidente en la devoción a Cristo, que amen a la justicia y su odio a la maldad. Pero primero dice la fidelidad de Cristo a su palabra mientras estaba en la tierra, la cual demostró con su amor a la justicia y odio a la maldad. Es el fundamento de la unción de Dios a su Hijo. De la misma manera, la unción de los creyentes se producirá solo a medida que identifiquen con la actitud de su maestro hacia la justicia y el mal. Entonces, Jesús vino con un mensaje diferente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento que decía ojo por ojo, ¿verdad? Y diente por diente. Y era algo literal. Si yo tenía un problema con alguna persona y yo le daba un puñetazo y le zafaba 2 dientes, y era mi culpa, era llevado delante de un sacerdote, mira, me tumbó estos 2 dientes, ven acá, el sacerdote venía y le quitaba 2 dientes. Era literal, por eso dice así. Y si en una reyerta yo le sacaba un ojo a una persona, venían y me sacaban uno a mí. Oigan cómo era la ley antes. Por eso se dice, así la dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Por eso Jesús dijo en el Nuevo Testamento, habéis oído en la antigüedad que por vuestros antepasados, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, aborreced lo malo, haced lo bueno y amad a vuestro prójimo. Amad a vuestro prójimo. Yo voy al hermano que comenzó el servicio hoy con Efesios capítulo número 5 y mencionó el versículo número 16. Un versículo tremendo. De ese solo versículo podemos estar toda la noche hablando, donde dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si en aquellos tiempos eran malos, ¿qué diremos hoy en día? No es tiempo de estar yendo al teatro, al cine, a divertirse. No quiere decir que los cristianos vivan retraídos, escondidos en la casa. Bueno, ahora es por el COVID. Nosotros también nos divertimos. Pero hay que ver la diversión que escoge el cristiano, si es una diversión sana, ¿verdad? Ahí está. Redimiendo, dice esta versión, la Reina Valera ampliada. Redimiendo el tiempo porque los días son buenos. Malos. Ay, ay, ay. ¿Y por qué los días son malos? Por lo que estamos viendo nosotros. Yo quisiera saber, en realidad, si yo tuviera la capacidad para saber qué va a pasar de aquí a 10 años. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años? Donde ya hay muchas escuelas, universidades, primaria, high school, están enseñando hasta satanismo. ¿Sabe qué es lo que es eso? No, hay que dejarlo, pero hay que enseñarlo como una asignatura. Pero ¿por qué no enseña la Biblia como una asignatura? Por Dios. Están enseñando islamismo, están enseñando gurú. Y no solamente, ahora están enseñando que la niña puede escoger a otra niña más adelante cuando crezca y casarse, porque lo que importa es el amor. O un niño a otro niño y casarse. Nosotros tenemos que estar alerta con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay que sentarse y enseñarle. Yo me recuerdo la primera vez cuando mi hija mayor tenía como 5 años que vio a un hombre en tacones. Andaba con un jean y en tacones. Y traía los labios, sus labios pintados. Y se dio cuenta que tenía una peluca. Dice, oye, ese hombre anda con tacones de mujer. ¿Y por qué? Le pareció. En ese tiempo yo me quedé sin palabras, no había ni qué decirle en realidad. Pero tenemos que pedirle a Dios sabiduría para cuando estas cosas vengan, enseñarle a nuestros hijos que la Biblia me dice a mí bien claro que Dios creó al principio ¿qué cosa? Hombre y mujer. Y otra cosa, cuando venga no solamente esto de homosexualismo, cuando venga la depravación ¿cómo le dice? De la promiscuidad.
Enseñar que Dios creó hombre y mujer, no hombre y mujeres. Para Adán, ¿cuántas las creó Dios a Adán? Una. Entonces, es una justificación. Aún los que tuvieron tantas mujeres como a Salomón, que tuvieron 1000, ese fue desobediente delante de Dios, porque la ley criticaba. Y Jesús, cuando le hicieron la pregunta de la resurrección, él dijo: ¿no oíste que al principio Dios creó hombre y mujer los creó? Y le dijo: fructificad y dice, y procread y sujuzgad el mundo. O sea, de otra forma, dirigir al mundo, gobernar del mundo. Fue lo que le dijo. No le crió varias mujeres. Entonces Salomón escogió 700 esposas reinas, 300 concubinas, y mandó a traer de todos los países, de China, de Arabia, de África. Las importaba como si fuera Coca-Cola, por cajas. Así lo hacía Salomón. Pero eso no era de Dios. Si usted ve, usted estudia la vida de Salomón. Yo no soy Dios para decir que él se perdió. No soy Dios. Ni nadie podrá decir eso, que él se perdió. Pero sí deja un paréntesis tan grande, porque termina diciendo así: y los últimos hechos de Salomón fueron abominables ante los ojos de Jehová. De tal forma, oye lo que hizo Salomón: hizo pasar sus hijos por fuego. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Lo presentó delante de Moloch. Moloch era una estatua gigante de bronce. Tenía las manos extendidas hacia adelante así, y el vientre era un horno. Y a través de ritos y ceremonias y tambores tocaban, y a los niños los tiraban vivos rodando por los brazos. Acá era el vientre de Moloch. Él participó en todas esas aberraciones. Y por eso él escribió al final de sus días, ya siendo un anciano, ya enfermo, ya a punto de morir, que en realidad no aparece ningún tipo de arrepentimiento en Eclesiastés o el predicador. Es lo único que dice: yo probé de todo en esta tierra y me he dado cuenta que todo es vanidad de vanidades. Tú ves las personas hoy compitiendo hoy en día a ver quién tiene más dinero, quién tiene la mejor camisa, el mejor carro, la mejor casa. Y usted ve a los millonarios haciéndose imagínense, yo para tener $1000 me cuesta, y esas personas estamos hablando de miles de millones de dólares. Y ninguno tuvo más que Salomón. Ninguno en la tierra va a tener más que Salomón, porque le traían ofrendas de todos los reyes de la tierra. Cuando iban a visitar a Salomón, le llevaban cofres llenos de diamantes, de oro, de piedras preciosas. Le llevaban caballos del Líbano, maderas preciosas. Lo enriquecieron 1000 veces más de lo que era Salomón. Y Salomón termina diciendo: vanidad de vanidades todo. Todo es vanidad en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Confiar en Dios, poner la mirada en Dios, buscar más de Dios, acercarnos más a Él, tratar de buscar del Señor y pedirle al Señor: Señor, dame lo necesario de cada día para vivir. Hay un proverbio que dice: oh Jehová, no me hagas tan pobre, no sea que yo robando blasfeme tu nombre, y ni me hagas tan rico, no sea que poniendo mi confianza en la riqueza me olvide de ti. Dame lo necesario, ¿qué dice? Para vivir, aleluya. Entonces, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé lo necesario para vivir. Bendito el nombre del Señor. Estamos aquí en Hebreos capítulo número 1, versículo número 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bendito es el nombre de Dios. Dice: al crecer en el amor sincero y en la compasión por aquellos cuya vida destruye el pecado, y al tener una unidad cada vez mayor con Dios y Salvador, que amó la justicia y odió la maldad. Es lo que tenemos que nosotros tener. Hay personas que ya se convirtieron a Cristo y han recibido, sí, la presencia del Señor. Es algo maravilloso. Hoy por la mañana tuvimos un tiempo tremendo. Pasamos aquí al frente. Las personas no querían pasar al frente. Parece que aquí en el frente hay algo que se los come, no sé, tienen miedo. Y casi empujones pasaron. El pastor John me trajo a alguien para orar por él. Y cuando empecé a orar por él, sentí una unción tremenda y él empezó como a temblar.
y sentí que Dios le estaba ministrando, y él me dijo, estoy enfermo y no tengo trabajo, y tenía unas cuantas cosas. Le dije, pero bueno, tú lo que necesitas es tener al más grande de todos, Jesús. Porque cuando uno tiene a Jesús, todo le va bien en la vida. Todo le va bien y usted es agradecido con lo que usted le dé. Usted es agradecido, usted no se va a enojar si lo mandan a sentarse al final como la hermana que está sentada allá, o si lo mandan a sentar adelante. No, porque usted tiene a Jesús dentro de su corazón. Si le dan un alimento y le invita a comer, usted no va a hacer descortar y le va a decir, qué cosa tan mala. Usted se lo va a comer con acción de gracias. Como me pasó a mí cuando fui de misionero con otro hermano a un pueblo, que esa vez nos invitaron a comer. Fuimos a orar por una persona que se había caído de un árbol, se había dado un golpe en la columna vertebral y estaba paralítico, en silla de ruedas. Y después de un tiempo de orar, yo sentí de parte de Dios que Dios lo iba a levantar ese día. Y fuimos, hicimos ayuno, oración, y fuimos a aquel lugar y oramos por el Señor, y el Señor se levantó. Pero esas personas tenían una pobreza tan grande que me recuerdo que nos dieron unos plátanos, que no eran plátanos, pero es una especie de plátano que en mi país le dicen fongo. Los hirvieron y hasta estaban cocinándolo con leñas que no tenían leña. Y yo me recuerdo que se le acabó hasta la leña, quedaron hasta medio crudo, Dios mío. Y yo, ¿qué voy a hacer? Me lo pusieron delante de mí, me recuerdo, con un pedacito de aguacate, y ni sal tenían para echarle. Aquello había quedado. Yo dije, Dios mío, esta es una prueba grande. Yo sé que hay necesidad por una prueba grande, pero dije, Dios mío, si tú nos trajiste aquí a hacer tu obra, y viera que teníamos un hambre y teníamos que caminar no sé cuántos kilómetros para salir a la carretera, haz que esto yo lo sienta rico. Y empezamos a comer, y yo pensaba que era como un chicle aquella cosa, parecía una goma de mascar, hasta que nos la terminamos de comer. Es algo tremendo. Pero cuando usted agradece a Dios lo que usted le pongan delante, usted le va a agradecer a Dios en todo tiempo. El viernes salí con el hermano a hacer una diligencia, y de momento mi carro se paró, y dije, ay mi madre, se paró en seco. Y atrás venía uno pitando, y me le bajé y le dije, hey, mi carro se acaba de romper. Bueno, lo empujamos, qué sé yo, por aquí para allá, y dije, lo dejamos ahí. Y le dije, ya sé qué fue lo que pasó. Yo dije, porque él ni se calentó, todavía le quedaba un poquito de gas. Pero miren, otra persona le cae a golpe al carro, y patada, y mal agradecido, y carro, y digo, gloria al nombre del Señor. Yo voy a decir como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y fui, y hace un tiempo antes de la nevada grande, yo le chequeé el agua del radiador, le faltaba completársela. ¿Qué hizo? Gastó todo el agua de él, y gracias a Dios que los carros de aquí tienen sensores, que cuando le falta se trancan y se paran. Y nada más fuimos y le compramos en el Aerozone, le echamos, y ahí anda el avión volando de nuevo. Gracias al Señor. Entonces, si uno se pone enseguida a murmurar, y por qué me pasan estas cosas, y Dios mío, y si se rompió, y ahora qué me hago, y yo no tengo dinero. No, Dios sabe todas las cosas, por qué lo hizo y con qué objetivo lo hizo el Señor. Así mismo de fácil. Si le puso una llanta nueva, y mismo le pasó, nos hacía como 3 días, esas llantas costaron casi $500, unas llantas buenas, y como a los pocos días amanecía sin aire, la llevé, tenía un clavo grandísimo. ¿Qué voy a hacer? Gracias, Señor, porque al menos se pudo arreglar. Pero hay cosas que no tienen solución, y es la que nosotros tenemos que mirar, que somos bendecidos, tenemos que ser agradecidos de Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Cómo que dice el salmo ese? Dice, mi alabanza estará de continuo en tu boca, algo así. Y hay uno que dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, cuando estas cosas sucedan, hay que bendecir a Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito el nombre de Jesús, y pedirle al Señor. Hay unas cosas que tenemos que pedirle al Señor, y yo oro al Señor. Señor, envía obreros ¿a qué? A tu mies. Ayer tuvimos la oportunidad de algunos hermanos estar en Egna Park, donde hubo una actividad al aire libre,
donde fueron varias iglesias, predicadores, estaban orando, habían de pro-life, repartiendo tratados, etcétera. Y allí estuvimos y yo pude ver algo que se está moviendo un espíritu de parte de Dios. Los hermanos, las iglesias están buscando de Dios. Pero qué bueno sería que cada día nosotros tratar de más y más. Y sentimos la presencia del Señor y estuvimos caminando allí, dieron comida free, regalaron esto y lo otro y todas esas cosas. Y se oró y se cantó. Esto se hace una vez al año, cada 2 años, no sé cada qué tiempo. Pero qué bueno sería que aunque sea cada 15 días, si ya no se puede por el trabajo, planificar y salir a predicar. Porque una de las cosas que mandó Jesús es predicar el evangelio y orar al Señor de la mies que envíe, Señor, obrero a su mies. Yo me incluyo ahí. Señor, envíame a mí. Tú sabes todas las cosas. Tú eres el dueño del oro y de la plata. De Jehová es la tierra de su plenitud, que el mundo es lo que él en él habita. Pero danos sabiduría, danos conocimiento para nosotros poder llevar la palabra tuya y ganar personas que están en el pecado, en el vicio, en las drogas, en la corrupción, que no te conocen, que están en falsas religiones. Pedirle a Dios. Simplemente hay veces que nosotros no tenemos palabra. Cuando usted le da una invitación, usted le da un tratado, eso puede surtir efecto. Porque a mí me habían predicado bastantes veces y me habían invitado a la iglesia, y a las personas que yo lo veía que me predicaban a mí, que venían por aquella calle, yo me iba por la otra. Pero un día me encontré frente a la casa de ellos y los veo ahí frente a la casa, y yo me recuerdo que hablo con el Señor y lo saludé. Ese día yo estaba aburrido y no encontraba ninguno de mis amigos, no tenía dónde ir. Y le dije: ¿ustedes no van a la iglesia hoy? Me dice el joven, me dice: no, hoy no tenemos servicio. Ok, está bien. Y ya yo me voy de espalda y parece que la esposa le dijo algo y me dijo: ¿por qué me preguntas? ¿Querías ir? Y le hago así yo: no, si hubieras. No, si hay servicios de jóvenes en la iglesia, pero nosotros no pensamos ir hoy. Oigan eso. Pero vamos a ir porque te vamos a llevar a ti. Y me llevaron. Me llevaron a mí. Y déjenme decirle que ese día fue algo terrible para yo poder entrar allí. Ese día, cuando voy entrando a la iglesia, tenía un muro con unas rejas y como una fence, y le di con la rodilla aquello. Yo no sé cómo yo pude meter un rodillazo aquello, que el golpe fue tan grande que empecé a sudar. El diablo no quería que yo entrara allí. Y le dije al joven ese: entra, que ya yo voy atrás. Pero dije: cuando él entre, me voy corriendo de aquí. Y pues Dios le dio sabiduría, porque él dijo: no, yo voy a estar aquí al lado tuyo. Y hizo una oración por mí y entré un poco cojeando a la iglesia. Me senté en uno de los bancos con ellos en la parte de atrás. Y qué clase de pena tan terrible, que en el medio de la predicación, donde estaba predicando ese día el pastor, en el servicio de los jóvenes, yo empecé a toser y no podía parar de toser. Los demonios. Y tose, una picazón terrible, y tose. Y las lágrimas se me salían. Y él me dijo: mira, y hay un bebedero, voy a tomar agua. Y salí para allá, para el bebedero, y estoy tomando agua. Y dije: aquí es mi chance para irme ahora. Pero cuando ya me voy, tenía atrás el security ahí atrás. Parece que Dios le había revelado: se va a ir. ¿Qué? ¿Te sientes bien? Sí. Vamos para atrás de nuevo. Y fui para allá y me llevó y me senté. Y yo me recuerdo que en ese tiempo yo no podía dormir bien por las noches. No podía dormir. Me levantaba a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 de la noche me iba para el parque, un parque lejísimo. Agarraba un coche de esos de caballo, que el transporte, me iba para el parque y me sentaba en un banco a esperar que amaneciera, y ese día iba a dormir porque le tenía miedo por la noche. Oigan, es ya grande ya. Pero esa noche, cuando yo pasé allí, que el pastor decía, habían como 200 jóvenes, decía: joven, tú que no puedes dormir por las noches, tú que tienes tal problema, tienes esto. Y decía: pero me conoce mío, ¿qué le dijeron? Hizo un llamado y no quise pasar al frente. No, que no, en otro momento, y ellos puchándome y nada. Ok, está bien. Pero cuando ya nos vamos a ir, me llaman al pastor: mira, pastor, este joven lo trajimos, que es de allá del vecindario, allí del barrio,
puede ser una oración por eso. ¿Cómo no? Y me recuerdo que me puso la mano en la cabeza. Ya fue suficiente. Cuando oró por mí y pidió que Dios entrara a mi vida, que Dios me tocara, me transformara, que tuviera un encuentro con el Señor, yo sentí algo como caliente que salió de mi cuerpo, los demonios. Y en ese momento yo podía casi flotar en el aire. Cuando llegué a mi casa, me tiré de rodillas delante de la cama, hice una oración y dije: Señor Jesús, ven a mi corazón. Me estaba acordando algunas palabras más o menos que me habían dicho, y repite esto con un día si quieres aceptar al Señor. Pues esa misma noche yo lo acepté, y al otro día yo quería ir a la iglesia a sentir lo que había sentido.